Quizás esto también fue lo que los impulsó a acercarse. Después de más de 2 décadas de anhelo, no solo surgió entre ellos ese cariño típico de madre e hijo, sino algo más, una vibración distinta que se hacía presente cada vez que estaban cerca. Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy nos adentramos en otra historia real que los dejará con la piel de gallina. Esta vez, viajamos hasta la remota región de Phonsaly, en Laos, para descubrir un caso que es todo menos común. No es solo un relato impactante, sino que además es extraño, perturbador y completamente fuera de lo racional. Entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó? Prepárense, porque vamos a sumergirnos en los detalles de este caso que, sin duda, los dejará sin palabras. Antes de meternos en la historia, no olvides darle a me gusta, dejar tu comentario y suscribirte al canal. Y si te gusta este tipo de contenido, compártelo con tus amigos para que más personas puedan conocer esta increíble historia. Ahora sí, vamos al lío. Todo comienza con el señor Kampowi, un policía y político de Phonsaly, Laos. En 1989, con solo 35 años, ya se estaba haciendo un nombre en la política. Su futuro pintaba brillante, e incluso se rumoraba que tenía posibilidades de llegar a ser ministro algún día. Su familia estaba muy orgullosa de él, especialmente su esposa, Boun, y sus 5 hijas. Aquí hay un detalle curioso. Kampowi y Boun siempre habían soñado con tener un hijo varón, pero el destino tenía otros planes, y cada vez que intentaban agrandar la familia, terminaban teniendo otra niña. Algo irónico, ¿no? Pero bueno, las cosas pasan por algo. Avancemos hasta 1991. Durante una misión de trabajo en Mawang Samphan, Kampowi conoció a Sompone, una joven becaria de 20 años que trabajaba en la oficina local del partido. Ella era administrativa y, aunque al principio solo fue objeto de los coqueteos y el carisma de Kampowi, pronto la relación se convirtió en algo más. A pesar de saber que él estaba casado, comenzaron a verse con regularidad. Todo se complicó cuando Sompone quedó embarazada. No estaba dispuesta a criarlo sola y le exigió a Kampowi que asumiera su responsabilidad. Para sorpresa de muchos, él no huyó. De hecho, le prometió que se casaría con ella una vez que el bebé naciera. En 1992, Sompone dio a luz a un niño sano llamado Peng. Para Kampowi y Boun, este era el hijo varón que tanto habían deseado. A pesar de las circunstancias, Boun aceptó que su esposo tomara a Sompone como su segunda esposa. Pero aquí es donde la historia toma un giro oscuro. 2 años después, Kampowi y Boun idearon un plan para deshacerse de Sompone y quedarse con la custodia total de Peng. Todo fue calculado. La llevaron a un hotel con un hombre al que habían contratado, la expusieron en una situación comprometida y utilizaron dinero para manipular el proceso. El plan salió a la perfección. Sompone terminó divorciándose y Kampowi obtuvo la custodia total de Peng. Su sueño de tener un hijo varón al fin se había cumplido. Después de eso, Sompone desapareció de sus vidas. Mientras tanto, Peng creció rodeado de amor, atenciones y una vida privilegiada. Los años pasaron y los hijos de Kampowi fueron a la universidad en Phonsaly, una ciudad con mejores oportunidades académicas que Mawang Samphan. Peng siguió el mismo camino y se inscribió en la Universidad Estatal de Mawang Samphan para estudiar economía. Durante su último semestre, descubrió su pasión por el fútbol y empezó a dar clases en un instituto privado. Incluso después de graduarse en marzo de 2016, en lugar de dedicarse a su carrera en economía, se sumergió cada vez más en la enseñanza del fútbol. Lo que comenzó como un simple pasatiempo terminó convirtiéndose en su vocación. Pero aquí viene el detalle que lo cambiaría todo. Desde que era pequeño, Peng había escuchado a su madre Boun mencionar el nombre de Sompone, siempre refiriéndose a ella como la amante de su padre. Nunca le dio demasiada importancia, hasta que un día, por pura casualidad, encontró un viejo documento en el armario de sus padres. Era un papeleo de transferencia de custodia y, por alguna razón, algo en él le resultaba familiar. Peng empezó a sospechar que Sompone podía ser su verdadera madre, pero nunca investigó más allá. Al fin y al cabo, Boun siempre había sido su madre en todos los sentidos. Lo amaba, lo cuidaba y le había dado una vida llena de comodidades. Sus hermanos lo trataban como a uno más y nunca le hicieron sentir diferente. Entonces, en julio de 2015, todo cambió. Peng recibió un mensaje en Facebook de una mujer llamada Sompone. En él,
Ella afirmaba ser su madre biológica y decía que llevaba 21 años buscándolo. Peng quedó en shock. No podía creer lo que estaba leyendo. Durante días, miró el mensaje sin saber qué hacer. A pesar de su confusión, decidió ignorarlo. Para él, Boone era su verdadera madre, la única que había estado siempre a su lado. Pero los mensajes de Sompone siguieron llegando, y aunque trató de hacer oídos sordos, la duda ya había sido sembrada. El destino dio un giro doloroso en agosto de 2015. Kampowi, el padre de Peng, sufrió un ataque al corazón y falleció a los 61 años. Peng regresó a Ponsali para estar con su familia. En medio de todo el duelo, sintió que era el momento de enfrentar la verdad. Llevaba meses con la duda rondándole la cabeza, así que finalmente reunió el valor para hablar con Boone sobre los mensajes de Sompone. Boone, que siempre supo que este día llegaría, lo sentó con calma y le contó todo. Sí, Peng era el hijo biológico de Kampowi y Sompone, pero eso jamás había cambiado nada para ella. Desde el primer día, él había sido su niño, su príncipe, al que amaba con todo su corazón. Peng la miró y le aseguró que ella era la mejor madre que podía haber tenido, su reina, la mujer que le dio todo. Y aunque ahora conocía la verdad sobre su madre biológica, eso no alteraba su amor por Boone. Ella tampoco intentó detenerlo si quería conocer a Sompone. Solo le dejó claro algo: pasara lo que pasara, su amor por él nunca cambiaría, siempre tendría un hogar a su lado. A comienzos de 2016, después de pensarlo mucho, Peng finalmente respondió los mensajes de Sompone. Y cuando al fin se encontraron cara a cara, las lágrimas no se detuvieron. A pesar del paso de los años, Sompone, con 45 años, seguía viéndose joven y hermosa. Peng, con sus 24, también había crecido para convertirse en un hombre apuesto. Fueron 22 años de separación, pero en ese instante, todo pareció revivir. La nostalgia, la emoción, el amor nunca expresado. Sompone le confesó que logró encontrarlo gracias a las publicaciones de Boone y Kampowi en Facebook. Durante todo ese tiempo, nunca dejó de pensar en él, nunca perdió la esperanza de volver a verlo. Hablaron durante horas. Peng le contó sobre su infancia, su juventud, su pasión por el fútbol, cosas que Sompone nunca había sabido. Para ella, fue un torbellino de emociones escuchar por primera vez sobre la vida de su hijo. Pero no todo era felicidad. Sompone había pasado por tiempos duros. Se ganaba la vida vendiendo helados en un mercado local, luchando cada día para salir adelante. Vivía con su novio, Tonglone, un hombre que a sus 47 años no hacía más que jugar y beber. La relación estaba llena de peleas y conflictos, y más de una vez, él había echado de casa tras una discusión. Con el tiempo, Peng empezó a visitarla con frecuencia. Después de dar clases de fútbol, se pasaba por la heladería o iba a verla a su pequeño apartamento alquilado. Hasta que un día, se encontró cara a cara con Tonglone. El hombre, sin vergüenza alguna, le pidió dinero. Peng, furioso, perdió el control y lo golpeó. Luego le suplicó a Sompone que lo dejara, que saliera de esa relación tóxica. Pero ella se quedó en silencio, hasta que finalmente confesó la verdad: le debía mucho dinero a Tonglone y no podía pagarle. Se sentía atrapada, como si estuviera encadenada a él. En abril de 2016, Peng tomó una decisión: llevar a Sompone a Ponsali para que conociera a Boone. El encuentro fue emotivo. Las dos mujeres, que en algún momento fueron rivales, se abrazaron y lloraron juntas. Los años de resentimiento y malentendidos quedaron atrás. Se pidieron disculpas mutuamente, entendiendo que ambas habían sufrido de maneras distintas. Y fue entonces cuando Peng se enteró de la deuda de Sompone. Sin dudarlo, le pidió ayuda a Boone. Y sin pensarlo dos veces, ella aceptó pagarla. Con ese peso fuera de su vida, Sompone dejó su vieja casa en Mowang Samphan y comenzó de nuevo. Rompió definitivamente con Tonglone, poniendo fin a una relación llena de abusos y maltratos. Ahora, con el apoyo de Peng y Boone, sentía que tenía una segunda oportunidad para vivir en paz. Por un tiempo, todo estuvo en calma. Peng y su madre disfrutaron de su nueva vida juntos, recuperando el tiempo perdido. Pero la tranquilidad no duró mucho. Tonglone volvió a aparecer. Se las ingenió para averiguar dónde trabajaba Sompone y empezó a rondar la heladería. Al principio, ella intentó ignorarlo, pero su presencia le incomodaba cada vez más. Preocupada, se lo contó a Peng, quien no dudó en tomar medidas.
Fue a la policía y presentó una denuncia contra Tonglone, pidiendo protección para su madre. Pero como suele pasar, si no hay dinero de por medio, las autoridades no hicieron nada. Al ver que nadie iba a ayudarles, Peng tomó su propia decisión. Se mudó con Sompone para asegurarse de que nada malo le pasara. Antes vivía cerca de la escuela donde daba clases, pero ahora, su prioridad era proteger a su madre. Quizás esto también fue lo que los impulsó a acercarse. Después de más de 2 décadas de anhelo, no solo surgió entre ellos ese cariño típico de madre e hijo, sino algo más, una vibración distinta que se hacía presente cada vez que estaban cerca. Cada vez que Sompone veía a Peng desnudarse, su cuerpo no podía evitar estremecerse. Le invadía la nostalgia por la caricia suave de un hombre, recordando a Campowi, añorando esa ternura y calidez que llevaba tanto tiempo sin sentir. Fue eso, quizás, lo que los llevó a perder el control, a atreverse a expresar lo que guardaban en sus corazones y a mezclar sus pasiones. Todo ocurrió sin pensar demasiado, dejándose llevar por el deseo de una gratificación instantánea, sin preocuparse por nada más. A finales de 2016, la situación de Sompone se convirtió en el tema de conversación favorito entre los vecinos y la gente del mercado. Tenía una barriga bastante grande, pero todos sabían que no estaba casada. Algunos pensaban que todavía estaba involucrada con Tonglone, mientras que otros empezaron a murmurar, especulando que el bebé era en realidad de Peng. En enero de 2017, Sompone dio a luz en el hospital local, pero la experiencia le dejó el corazón destrozado. El bebé tenía la cabeza muy pequeña, un signo de una posible discapacidad. El médico le explicó algunas causas posibles, pero no había mucho que pudieran hacer. Sompone se quedó sin respuestas claras, solo con una dolorosa realidad que aceptar. Cuando llevaron al bebé a casa, Peng sintió una inquietud que no podía sacudirse. Le preocupaba que los vecinos descubrieran la verdad, especialmente al ver el estado de la niña. Temía que los rumores empezaran a correr y que algunos incluso sugirieran abandonar a la pequeña. Pero Sompone no podía siquiera considerar esa idea y se opuso firmemente. 2 semanas después, Peng no pudo más y, llorando, llamó a su madre, Bone. Finalmente, le contó la verdad y se disculpó. Aunque Bone estaba conmocionada y enojada, mantuvo la calma y les aconsejó a Peng y Sompone que regresaran a Ponsali y celebraran un matrimonio religioso. Como nadie en la ciudad conocía la situación con la madre biológica de Peng, podrían empezar de nuevo y cuidar de su hija en paz. Pero para Peng, esa sugerencia no parecía realista. Ya estaba considerando medidas drásticas debido a la condición del bebé y la forma extraña de su cabeza. En la noche del 12 de marzo de 2017, mientras Sompone dormía, Peng tomó una decisión terrible. Asfixió a la bebé con una almohada y la arrojó al río. Después, se subió al auto y condujo sin rumbo fijo, tratando de aclarar su mente. Alrededor de las 11 de la noche, Peng se detuvo en una farmacia abierta las 24 horas y se encontró con Tonglone, quien empezó a gritarle e insultarlo. Peng lo ignoró y volvió a su auto, pero las cosas se pusieron feas rápidamente. Tonglone le lanzó una piedra al parabrisas, lo rompió y se plantó frente al vehículo, desafiante. En un arranque de rabia, Peng arrancó el auto y lo atropelló. Los testigos contaron más tarde que Tonglone cayó al suelo y que Peng lo atropelló varias veces antes de huir del lugar. Los vecinos llevaron a Tonglone al hospital, pero fue declarado muerto al llegar. Peng, profundamente conmocionado por lo sucedido, terminó entregándose a las autoridades. Confesó que había perdido 2 vidas esa noche, la de su bebé y la de Tonglone, el exnovio de Sompone. Sompone quedó devastada al enterarse. Inmediatamente llamó a Bone, quien corrió a apoyar a su hijo. Incluso los hermanos de Peng se presentaron, ofreciéndole su amor y apoyo moral. Todos conocían la complicada relación entre Peng y Sompone, pero nadie imaginó que terminaría en tragedia. Fue desgarrador ver al joven arrestado por quitarle la vida a alguien. Peng debería haber sabido controlar su temperamento cuando Tonglone lo provocó. Podría haber denunciado el incidente a la policía, pero después de que sus quejas anteriores fueran ignoradas, sintió que no tenía sentido. Su frustración y trauma tuvieron un efecto devastador esa noche. A través de su abogado, Peng explicó con resignación que esa noche había ido a la farmacia a comprar un analgésico. El estrés lo tenía mareado y no había podido dormir en las últimas 48 horas. Al salir, se encontró con Tonglone, quien empezó a gritarle e insultarlo. Tonglone incluso lo siguió hasta el estacionamiento,
lanzándole piedras y trozos de madera a su auto, y se plantó frente al vehículo, negándose a moverse. En ese momento, Peng, ya abrumado por el desgaste emocional de lo sucedido con el bebé, perdió el control y atropelló a Tonglone, arrollándolo varias veces en un arranque de rabia. Durante el juicio, Sompone también admitió que había cometido un error al tener cualquier tipo de contacto con su hijo biológico. Con el tiempo, lo que comenzó como un simple anhelo se había convertido, lamentablemente, en algo mucho más complicado y equivocado. Reveló que, cuando estaba embarazada de unos meses, había considerado la posibilidad de abortar, pero al final no pudo hacerlo. Peng le había prometido que aceptaría al bebé, y ambos mantenían la esperanza de que todo saldría bien. Sin embargo, lo que nació fue un bebé con deformidades, algo para lo que ninguno de los dos estaba preparado. Las imperfecciones del bebé los dejaron destrozados, como si fuera una especie de castigo. Sompone confesó que nunca imaginó que Peng pudiera hacerle daño al bebé, y quedó en shock cuando, la noche del incidente, se dio cuenta de que el niño no estaba en su cama. Al principio, pensó que Peng lo había llevado a dar un paseo, pero más tarde comprendió que había ocurrido lo impensable. El 11 de julio de 2017, el Tribunal Superior de Mawang Samphan declaró a Peng culpable de haber quitado 2 vidas intencionalmente y lo acusó de un delito grave de primer grado. El joven de 25 años fue condenado a cadena perpetua, mientras que Sompone también fue considerada responsable de sus acciones con su hijo, recibiendo una sentencia de 2 años de prisión. A lo largo de todo el proceso, la familia, especialmente la madre de Peng, Boon, se esforzó por visitar a ambos en la cárcel. Boon, profundamente afectada por cómo habían girado las cosas, mantuvo la esperanza de que a Peng se le mostrara clemencia. Ella creía que, a pesar de todo, Peng seguía siendo una buena persona en el fondo, alguien sin antecedentes penales que simplemente necesitaba orientación. Con esto en mente, ella y el abogado presentaron una apelación, pero, lamentablemente, esta fue rechazada. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia?